Saludos a todos. El siguiente club de revista aborda el artículo de revisión A Review of the Clinical Implications of Bisphosphonates in Dentistry, el cual es una revisión de literatura en la que se contempla el uso de los bifosfonatos en diferentes contextos clínicos y los posibles efectos no deseados que trae el uso de estos fármacos. Este es un artículo publicado en el 2010 por medio de Wiley Online Library. Es una de las revisiones publicadas en el Australian Dental Journal. Los autores son los que podemos observar en la pantalla. Los tres primeros son miembros de la Escuela Dental de Melbourne y el último perteneciente al Departamento de Medicina de la Universidad de Melbourne, Victoria, Australia. El siguiente es un mapa conceptual de nuestro club de revistas. Primero, los objetivos. Segundo, la introducción y generalidades de la osteonecrosis de mandíbula. Tercero, los escenarios clínicos en el uso de fosfonatos. Cuarto, diagnóstico y tratamiento de la osteonecrosis de mandíbula. Quinto, la prevención en el uso de bifosfonatos. Y 6, las conclusiones. Los objetivos de nuestro club de revistas son: 1. Conocer los efectos deseados y no deseados del uso de la terapia con bifosfonatos en diferentes situaciones clínicas. 2. Entender la relación entre los procesos odontológicos y el desarrollo de complicaciones en personas expuestas a terapia con bifosfonatos. 3. Reconocer las maneras de prevención de los efectos no deseados de la terapia con bifosfonatos. Bueno, y ahora ya vamos a hablar sobre la introducción del artículo y las generalidades de la osteonecrosis mandibular. Los bifosfonatos son medicamentos usados principalmente para reprimir el recambio óseo con un mayor efecto en los osteoclastos. Estos son prescritos normalmente para evitar enfermedades en los huesos como la osteoporosis o incluso algunos eventos cancerígenos. Entre los bifosfonatos que contienen nitrógeno más potentes se encuentran el pamidronato y el ácido zoledrónico. Estos son administrados intravenosos normalmente para casos de cáncer y estos son los más utilizados hoy en día en la clínica. Ya los bifosfonatos que contienen nitrógeno menos potentes, como por ejemplo el alendronato y el risedronato, estos son usados más que todo en enfermedades óseas no malignas como la osteoporosis y la enfermedad de Paget en el hueso. Ya con respecto al alendronato y el risedronato, se han hecho estudios comparándolos con un placebo, suplementos de calcio y vitamina D en el manejo de la osteoporosis posmenopáusica y sí se ha visto que ambos medicamentos reducen la probabilidad de fracturas de un 16 a 45% más o menos. Con respecto a las complicaciones del uso de estos medicamentos, ya incluyen ulceraciones orales y el esófago. También se han visto relacionados con la osteonecrosis mandibular, pero ya sabemos que el riesgo-beneficio favorece mucho el uso de bifosfonatos, ya que la posibilidad de prevenir fracturas es mucho mayor a la posibilidad de que el paciente pueda presentar tanto úlceras como la osteonecrosis mandibular. Con respecto a esta última, se ha visto que sí está relacionada al uso de bifosfonatos, pero particularmente el uso de estos en contextos de malignidad. Esta condición se presenta como un área de hueso expuesto en la región maxilofacial, como podemos ver en las imágenes de la diapositiva del lado derecho. Como esta condición muchas veces puede llegar a ser refractaria al tratamiento, es muy importante la prevención. Esta condición puede incluso llegar a progresar hasta sinusitis maxilar secundaria y una formación de fístulas intraorales, secuestro óseo, parestesia secundaria y fracturas patológicas, causando un incremento en la mortalidad de los pacientes. Los factores de riesgo para desarrollar esta patología, la osteonecrosis mandibular, los que tienen mayor importancia desde un punto de vista estadístico incluyen la duración de la terapia de bifosfonatos, el número de infusiones, extracciones dentales y la edad avanzada, siendo el de mayor importancia la extracción dental, ya que estos pacientes tienen un riesgo de presentar una osteonecrosis mandibular del 6 al 9%, mientras que con el uso de bifosfonatos tienen un 1 a 1.15% de presentarla. Como yo les dije anteriormente, la fisiopatología de esta enfermedad es muy poco entendida y en particular aún no se entiende por qué se localiza solamente en la mandíbula, pero según la literatura los bisfosfonatos se acumulan en una mayor medida en el hueso de la mandíbula en comparación con el resto del esqueleto y esto hace que
haya una supresión en el recambio óseo y por consecuente comprometa la capacidad de sanar del hueso, especialmente frente a traumas como por ejemplo una extracción dental. Sin embargo, la fisiopatología probablemente sea multifactorial, incluyendo también otros factores como la inhibición de angiogénesis, las alteraciones en la funcionalidad de las células de la mucosa oral, la flora microbiana, entre otras. Como la osteonecrosis es relativamente una enfermedad nueva, con información sobre la fisiopatología y el manejo aún extendiéndose, las implicaciones del uso de los bifosfonatos en la clínica aún están siendo estudiadas. Este artículo tiene el propósito de informar sobre la literatura que hay hasta el momento sobre estas implicaciones, en especial sobre condiciones orofaciales con presentaciones similares a la osteonecrosis, el manejo y su prevención. Continuando con las condiciones clínicas, tenemos la osteoradionecrosis, la cual es causada por la radioterapia en estructuras orofaciales, lo cual crea tejido hipóxico, hipocelular e hipovascular. Tanto la osteonecrosis de mandíbula como la osteoradionecrosis tienen como característica común que generan la necrosis del hueso de la mandíbula y la susceptibilidad a una infección secundaria por esta. Eh, Tenemos que resaltar aquí la oxigenoterapia hiperbárica. Aquí podemos ver una imagen. Esta ha demostrado beneficio clínico para mejorar la cicatrización de heridas cuando hay osteoradionecrosis y también prevenirla antes de una cirugía en mandíbulas que han sido irradiadas. La oxigenación hiperbárica va a producir radicales libres de oxígeno, también radicales libres de nitrógeno, lo cual promueve la fibroplasia y la angiogénesis mediante el aumento de los gradientes de oxígeno en los tejidos y la modulación de procesos de señalización sensibles al oxígeno, los cuales son críticos para la función de los osteoclastos. Dentro de las condiciones que afectan el recambio óseo, vamos a tener trastornos genéticos como la osteopetrosis o la pignoisostosis, en la que se altera la función del osteoclasto. Rara vez produce osteomielitis mandibular. Sin embargo, esto nos indica que la sobreinhibición del recambio es fundamental para la fisiopatología de la osteonecrosis de mandíbula. Esto también se observó en el tratamiento de las metástasis óseas en ensayos con ácido zoledrónico o denosumab. Se produjeron casos en ambos grupos de tratamiento activo. No se ha informado tampoco esta condición en la mayoría de otros medicamentos que reducen el recambio óseo, como son terapia de reemplazo hormonal, calcitonina o moduladores selectivos de receptores de estrógenos, probablemente porque tienen mecanismos de acción diferentes a los bifosfonatos. La osteonecrosis de mandíbula tiene similitudes clínicas con la fosforilación de mandíbula, observada en el siglo XIX en los individuos expuestos a fósforo blanco, el cual se convierte en un compuesto similar a los bifosfonatos de nitrógeno modernos. Y pues esta condición desapareció cuando los sujetos se sustituyó esta sustancia en las producciones. Con respecto a los implantes dentales y la cirugía de injerto óseo, son factores desencadenantes potenciales de osteonecrosis de mandíbula. Sin embargo, en un seguimiento prospectivo de 3 años de 50 sujetos que recibieron implantes, la mitad con antecedentes de exposición a bifosfonatos, no se observaron casos de osteonecrosis. En otros 4 estudios tampoco se encontraron casos y pues no tuvieron un poder estadístico debido a que los tamaños de muestra eran pequeños, la administración de bifosfonatos fue por vía oral, lo que tiene una asociación más débil con la osteonecrosis de mandíbula que los bifosfonatos intravenosos potentes. La aplicación tópica de bifosfonatos para mejorar la osteointegración de los implantes dentales se ha investigado en modelos animales, la cual favoreció el contacto implante-hueso y aumentó la cantidad de hueso periférico al implante. A pesar de estos beneficios potenciales, los efectos tóxicos sobre la mucosa oral pueden contribuir potencialmente al desarrollo de osteonecrosis. También se ha observado ulceración de mucosa gástrica, de la mucosa oral, de la lengua, después de tomar los bifosfonatos vía oral, en gran parte por una administración incorrecta de estos. Con respecto a la enfermedad periodontal, se ha observado como una comorbilidad en el 79 a 84% de los casos. La presencia de esta puede requerir procedimientos periodontales invasivos o extracción dental, por lo tanto aumenta el riesgo de osteonecrosis de mandíbula.
Se han explorado los posibles efectos beneficiosos de los bifosfonatos sobre la enfermedad periodontal. La administración sistémica redujo la pérdida del hueso alveolar en la mayoría de los modelos animales con periodontitis. Estos primeros hallazgos condujeron a ensayos clínicos controlados en humanos, en los cuales 4 demostraron la eficacia del aledronato en la reducción de la pérdida ósea alveolar en relación con el placebo. Por el contrario, otro ensayo clínico controlado no demostró eficacia de los bifosfonatos en la reducción de la masa alveolar, pues en relación también con el placebo. 3 ensayos demostraron la eficacia de los bifosfonatos para mejorar los parámetros clínicos, pero 2 no lo hicieron. Por lo tanto, los bifosfonatos muestran efectos paradójicos en la cavidad oral, con posibles efectos beneficiosos sobre la enfermedad periodontal y al mismo tiempo aumentar el riesgo de osteonecrosis de mandíbula. Sin embargo, es probable que las cuestiones éticas limiten los ensayos adicionales en seres humanos con bifosfonatos. En cuanto a la ortodoncia, en pacientes en consumo de bifosfonatos están los niños que lo utilizan en manejo de osteogenesis imperfecta. En estos niños no se han reportado casos de osteonecrosis mandibular asociada a fosfonatos, por lo que se cree que la extracción no está contraindicada en ellos. Cada vez más pacientes con exposición a los bifosfonatos buscan atención de ortodoncia. No hay evidencias de que la osteonecrosis de mandíbula ocurra en el lugar de la ortodoncia. Sin embargo, los bifosfonatos inhiben la formación de osteoclastos, lo que lleva a reducir en gran medida la resorción ósea, por ende el movimiento dental ortodóntico. Adicionalmente, se han reportado 4 casos de inhibición del movimiento dental en la ortodoncia, por ende podría llegar a comprometer el tratamiento. Se recomienda tener cuidado con los tratamientos como terapia intensiva de láser yodada, los mini tornillos de anclaje, el trauma de la mucosa por los retenedores, la cirugía ortopédica y la extracción dental. Se sugiere que los pacientes suspendan la terapia con bifosfonatos antes de iniciar la ortodoncia. Sin embargo, no se sabe claramente, ya que tiene los bifosfonatos una vida media de hasta 10 años. Por otro lado, tenemos la endodoncia, que se recomienda por encima de la extracción en pacientes con historia de bifosfonatos para minimizar el riesgo de osteonecrosis mandibular asociada a bifosfonatos. Solo existen 2 reportes de esta osteonecrosis en pacientes a los que se les realizó endodoncia. En estos pacientes la rarefacción apical puede reducirse en comparación a los pacientes con rotación ósea normal. Se recomienda para minimizar el riesgo usar una goma atraumática y no limar más allá del ápice de los dientes. En cuanto a la definición, la sociedad estadounidense para la investigación ósea y mineral define un caso confirmado de osteonecrosis mandibular asociada a fosfonatos como un área de hueso expuesto en la región maxilofacial que no cicatrizó dentro de las 8 semanas posteriores a la identificación por parte de un personal de la salud, en un paciente que recibió o fue expuesto a bifosfonatos y no había recibido radioterapia en la región craneofacial. Dentro de las guías estadounidenses existen 10 diagnósticos diferenciales potenciales en los que se encuentra la enfermedad periodontal, la gingivitis, la mucositis, la sinusitis, entre otras. Las radiografías se consideran esenciales para excluir diagnósticos diferenciales, en particular las lesiones malignas. Si bien las ortopantomografías pueden estar dentro de la detección inicial, se calcula que la tomografía proporciona imágenes superiores. Y no se ha establecido claramente la utilidad de las resonancias magnéticas y la gammagrafía ósea nuclear. Para el tratamiento se prefiere un enfoque conservador en los que se recomiendan enjuagues antimicrobianos con clorexidina y antibióticos sistémicos si hay evidencia de infección. El tratamiento quirúrgico consiste en extracción de bordes óseos afilados para evitar traumatismos en los tejidos blandos, eliminación de segmentos sueltos de secuestro óseo sin exponer el hueso y la resección segmentaria de la mandíbula para pacientes sintomáticos con grandes segmentos de hueso necrótico o fractura patológica.
Las guías americanas y canadienses. Las guías americanas y canadienses concluyen que se debe hacer un cultivo con antibióticos sistémicos, en especial para las especies Acinetomices. De igual forma, no hay evidencia empírica para informar la decisión de suspender la terapia con bifosfonatos en caso de desarrollar osteonecrosis mandibular asociada a bifosfonatos. El siguiente punto del que vamos a hablar es la prevención en el uso de bifosfonatos. Diferentes guías a nivel mundial nos recomiendan en qué momento hacer evaluación oral. Entonces tenemos la AMDA, que es la Asociación Americana Dental, que recomienda que se debería hacer esta evaluación antes o al inicio de la terapia con bifosfonatos. La AAOMS es la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales y recomienda que esta evaluación se debe realizar si se ha recibido tratamiento con bifosfonatos intravenosos en los últimos 3 meses. Por otro lado, la CCPG, que es la Guía de Práctica Clínica Canadiense, mencionan que se debería hacer antes de iniciar el tratamiento en caso de que el paciente no haya tenido un buen cuidado dental anteriormente. Y por último, las guías terapéuticas australianas dicen que esta evaluación se debería realizar y también se debería realizar un establecimiento de la salud oral siempre que se vaya a utilizar bifosfonatos. Después, además, se dan diferentes alternativas de prevención. Por ejemplo, en caso de que se deba realizar un tratamiento invasivo, lo ideal sería que se hiciera antes del inicio del tratamiento intravenoso con los bifosfonatos. Y esto es debido a que el proceso de mucolización dura entre 14 y 21 días postquirúrgico. Además, es fundamental que se haga una valoración de la salud periodontal antes del inicio del tratamiento y que un especialista se asegure de que la dentadura esté adecuadamente puesta. Por otro lado, los pacientes que tienen osteoporosis pueden ser tratados y evaluados por un odontólogo, pero pacientes que sufren algún tipo de malignidad o neoplasia deben ser tratados por un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas dentales y un equipo de oncología. Después de iniciado el tratamiento, se recomienda que se haga un control odontológico cada 6 meses, endodoncia como primera opción antes de extracción de piezas dentales, el uso de elásticos para exfoliación atraumática, evaluar la necesidad de implantes e informar que se podría dar una posible falla al utilizar este tipo de alternativas, descontinuar el uso de bifosfonatos por lo menos un mes antes del procedimiento y después del procedimiento quirúrgico hasta que ya se haya generado una curación completa. Uso profiláctico de clorexidina postquirúrgico a modo de enjuague. Por otro lado, no se recomienda procedimientos dentalveolares innecesarios como implantes de ortodoncia, modificar los horarios de la limpieza dental, continuar el consumo de alcohol y cigarrillos y el uso continuo y prolongado de bifosfonatos intravenosos, ya que estos están relacionados con procesos neoplásicos.